Muy buenas familia y bienvenidos un día más al canal. Se acerca el halving de Bitcoin, quedan únicamente 10 días para el acontecimiento más importante del mercado cripto y nos estamos acercando a zonas clave en cuanto a análisis técnico en estos momentos, ya que Bitcoin se encuentra muy cerquita de su máximo histórico anterior, los $73.800. Vamos a ver qué puede ocurrir durante estas próximas semanas y sobre todo cómo podemos posicionarnos con las altcoins. Os recuerdo, antes de comenzar con el vídeo, que tenéis el link de la comunidad privada de Telegram en la descripción, donde comparto todas mis criptos, operaciones en spot, ventas también. En este caso tenéis acceso completo a mi portfolio y operaciones de la bolsa tradicional, el SP500, Nasdaq, Eurodólar, oro, libra y mucho más. También podéis acceder desde la zona de miembros de YouTube y dicho esto, comenzamos con el vídeo. Como bien estaréis comprobando, Bitcoin se encuentra actualmente en los $72.000 y durante estas últimas semanas estábamos proyectando al menos un suelo parcial en los $65.000, que aún así y a pesar de estas operaciones ser muy bonitas, esta por ejemplo no entró únicamente por $50. A veces es la realidad del trading, estás un poquitín apartado de la pantalla y como veis se han escapado un par de buenas operaciones, pero aún así no hay ningún tipo de problema. Una de ellas, que para mí fue la más buena, en este caso nos dio entrada sobre los $66.800 y yo personalmente lo proyectaba a Bitcoin de nuevo por encima de los máximos históricos en $74.000 y veremos los niveles a los que puede llegar durante estas próximas semanas. Pero antes de ver la gráfica, sobre todo vamos a mirar un dato que me ha parecido bastante interesante. Como veréis en esta imagen estamos comprobando la cantidad de ETFs que se han estado comprando durante estos últimos días. En este caso, sobre todo cuando nosotros compramos un ETF se debe respaldar con bitcoins reales, por supuesto se tiene que comprar también Bitcoin y como estaríamos comprobando durante estos últimos días, sobre todo el 3, 4 y 5 de abril, es decir, la semana pasada, os recuerdo, hemos tenido una inyección aproximada durante estos últimos días más o menos de unos 2.000, 3.000 bitcoins por día. Algo muy interesante es que actualmente nos encontramos por encima del máximo histórico de los flows que tuvo Bitcoin más o menos sobre mitades de marzo de este mismo año, estando actualmente, en este caso, teniendo en cuenta que la gráfica es de la semana pasada y no está actualizada a día de hoy, aún así nos encontramos ya por encima de los máximos, estando Bitcoin actualmente por debajo de su máximo histórico. Esto lo que nos está diciendo es que se sigue comprando de forma completamente loca actualmente Bitcoin y sobre todo también sus ETFs. Para mí, en el corto plazo ya no tendríamos que estar cayendo, os hablo de corto plazo, en los próximos días. No quiero que se malinterprete ni mucho menos estos datos que os estoy comentando. Para mí los próximos días es corto plazo, es decir, hoy estamos a lunes, pues probablemente hasta el miércoles, jueves. De hecho, el miércoles tenemos la noticia más importante del mercado americano. De hecho, tal y como veis, en una plataforma que yo utilizo muchísimo, que se llama Investing, tenéis el calendario económico de las noticias más importantes del mercado. Y justo el miércoles, dentro de exactamente de 2 días, tenemos los datos de inflación en Estados Unidos. Un dato que marca en este caso si la Fed va a seguir subiendo los tipos de interés. Un dato, es decir, una lectura por encima de 3,4% sería una lectura negativa y una lectura por debajo del 3,4% sería una lectura positiva. Con lo cual, y dicho esto, será una noticia súper importante que deberíamos tener en cuenta a la hora de operar durante estos próximos días. Con lo cual, y tal y como os comentaba, no queremos durante los próximos días caer por debajo de estos máximos anteriores sobre la zona de los $71.200, $71.300. Es decir, cada caída que tenga el mercado se debería recomprar para poder superar el máximo histórico en Bitcoin y para mí habría 2 niveles súper importantes a vigilar durante estos próximos días. En primer lugar, os he dibujado la zona de los $75.000, que para mí es un nivel psicológico bastante importante. Y en segundo lugar os he dibujado la zona de los $80.000 y tal y como os dije en el vídeo que subí ayer donde estuve comentando que Bitcoin llegará a los $80.000, sigo pensando y sigo por supuesto con esa mentalidad, ya que la dominancia en Bitcoin actualmente, si la vemos sobre todo en una gráfica semanal, nos está indicando que quiere seguir subiendo. De hecho, si os vais a revisar algunas de las altcoins veréis que actualmente se encuentran en precios mucho inferiores si
tenemos en cuenta que Bitcoin está apenas a $2000 de tocar los máximos históricos y muchas de esas altcoins están aún alejadas de un 20 a un 40% de los máximos que tuvieron justo si los comparamos con estos últimos días y sobre todo semanas. De hecho, algunas de las monedas, como por ejemplo Cardano, actualmente se encuentra en 0,61 y si comparamos su máximo de estas últimas semanas, aún le quedaría aproximadamente un 30% de subida. O incluso el ejemplo de Polkadot para que veáis que actualmente estamos sobre los $9 y su máximo ahora mismo está un 32% de diferencia. Entonces, la pregunta del millón, Vlad, ¿qué estás haciendo actualmente? ¿Qué esperas del mercado y qué vas a hacer con las altcoins? Durante sobre todo esta última semana he estado focalizando mi atención en monedas con capitalización un poquito más pequeña, ya que las altcoins grandes no se han estado moviendo demasiado durante estas últimas semanas, al menos llevamos un par de semanillas un poquitín estancados con algunas de las altcoins. A mí personalmente hay un par que me interesan bastante. En primer lugar sería Polkadot y os voy a explicar el por qué me resulta interesante dentro de Polkadot ahora mismo, y es que algo ha ocurrido en Polkadot muy similar a Ethereum, y es que si comparáis ambas gráficas veréis que justo Ethereum tuvo un mínimo el 5 de marzo de 2024. Ese mínimo se rompió posteriormente a finales de marzo y luego lo volvimos a tocar, que de hecho, para que no veáis simplemente los profits que se hacen en grupos privados, en canales de YouTube y demás, esta es una operación que nosotros teníamos planteada en Ethereum desde hacía mucho tiempo, y en este caso la operación se ha quedado únicamente a 12, 13, 14 dólares de tocar stop loss. De hecho, esta operación se ha cerrado en break-even y como veis ahora mismo estaría dando un profit bastante bueno, y esto simplemente os lo enseño para que veáis que no siempre todo es súper bonito y hay veces que es bastante complicado de operar, pero esto simplemente lo comento para que veáis una de las situaciones que para mí actualmente tienen muy buena pinta, y es Polkadot, ya que ese mínimo del 5 de marzo ha ocurrido algo muy similar que con Ethereum. Se ha roto y actualmente nos ha creado de nuevo una zona de rebote sobre los 8,7, 8,8 dólares. Si finalmente somos capaces en temporalidades más grandes de romper esta línea de tendencia bajista y tener un movimiento más o menos de este estilo, nos daría muy buenos beneficios si finalmente consigue llegar a los máximos que tuvo durante estas últimas semanas, muy cerca de los 12 dólares, aunque a mí personalmente ya sabéis que me gustaría llegar hasta los 14 dólares. Por otro lado tendríamos la altcoin de Rose, que bien estas semanas la hemos dejado un poquitín más apartada porque su acción del precio no me ha estado gustando demasiado, al igual que os he comentado que las altcoins grandes, todas las que estáis viendo a continuación en pantalla, ya bien sea Ethereum, BNB, Solana, Polkadot, Cosmos, Matic, Chainlink, Avalanche, cualquiera de estas monedas ahora mismo no me están interesando demasiado, más que nada porque si la dominancia sigue elevada, si seguimos dentro de una tendencia alcista en dominancia en Bitcoin, va a seguir sin fluir demasiado dinero hacia Ethereum y sobre todo hacia las altcoins, pero sí que es bien cierto que todo ello puede cambiar en cuestión de muy pocos días, con lo cual deberíamos también estar muy atentos a las altcoins, y tendríamos el caso de Rose, donde podéis ver que seguimos dentro de una tendencia alcista siempre y cuando estemos viendo temporalidades grandes, una temporalidad diaria, una temporalidad semanal. Si nos vamos a temporalidades de 4 horas, por ejemplo, podremos entender que esto es bajista. Actualmente con Rose lo que estaría buscando sería algo bastante similar, finalmente romper esta línea de tendencia, que los 0,12 céntimos nos sirva como nivel de soporte, que durante estos próximos días nos cree una zona de demanda donde nos encontramos actualmente sobre los 0,13 y a partir de ahí al menos llegar hasta los 0,16. Una altcoin que también me está interesando muchísimo es Polygon, que nos está dando muy buena entrada a mi parecer en spot, al menos por ahora. Para futuros la dejaríamos hasta que vuelva un poquitín el volumen, sobre todo en las grandes monedas del mercado, al menos en las top 50. Yo personalmente ahora mismo no estaría operando demasiado en futuros, pero en spot tranquilamente, sin ninguna preocupación, estaría planteando una operación en long, una compra en spot en este caso, hasta al menos la zona de los 1,3 dólares. Hemos roto una línea de tendencia bajista y también hemos tenido una situación bastante similar que con las otras monedas. Siempre y cuando Matic recupere el nivel de los 0,95 dólares en un gráfico diario y sobre todo, y más importante, semanal, para mí sigue teniendo muchísimo potencial para seguir subiendo. Únicamente tenéis que fijaros en la gráfica en una temporalidad semanal y vemos mucho potencial hasta los 1,5 dólares y posteriormente los 2 dólares psicológicos.
Otra moneda que para mi parecer tiene muchísimo potencial durante el corto plazo es la altcoin de Avalanche, que como bien sabréis nosotros la hemos estado operando durante muchísimo tiempo y hemos hecho muy buenas operativas, pero ha sido una moneda que al menos a mí me ha dado muchísimo dolor de cabeza, como por ejemplo esta operación que no la pude tomar y posteriormente estuvo aguantando muy bien los $50, pero tuvimos un imbalance que se debería rellenar, con lo cual y cada caída que tenga Avalanche sobre los $44 para mí personalmente se debería recomprar, y si nos vamos a una temporada semanal, yo personalmente proyecto esta moneda, al menos en el corto plazo, de nuevo en los $65 y posteriormente y más adelante, si comenzásemos realmente una tendencia muy agresiva en altcoins, llegando hasta los $100, buscando un por dos a partir de estos mismos momentos. Y algo muy similar estaríamos buscando en Solana, que tal y como veis actualmente la gráfica en una temporalidad diaria y semanal únicamente está consolidando. Es una consolidación entre 170 y los $208. Yo personalmente Solana no voy a operarla mientras se quede dentro de esta consolidación, más que nada porque al final tampoco me está interesando demasiado operar futuros prefiero operarlos con Bitcoin porque nos está dando mucho mayor movimiento, y en spot hay muchas otras altcoins que nos dan movimientos mucho más rápidos. Pero lo que plantearía en Solana sería una compra por encima de estos máximos siempre y cuando reteste el nivel, o de lo contrario esperaría los $150. Sé que aún tendríamos que caer bastante a partir de estos niveles, pero para mí sería una compra muy buena en el corto y medio plazo. Por ahora, y mientras sigamos dentro de esta consolidación, yo personalmente no voy a tocar a Solana. Otras altcoins que nos pueden dar muchísimos beneficios es, por ejemplo, Cosmos, que también está entrando en una temporalidad más cortoplacista dentro de una tendencia bajista, al igual que está ocurriendo con Cardano o con muchísimas otras monedas. Tal y como veis, estamos en temporalidades más cortas, gráfico 1 hora y H4, y sobre todo también diario, dentro de una tendencia bajista, donde tenemos estos altos, estos mínimos, altos decrecientes y mínimos decrecientes. Eso aún así no quiere decir ni mucho menos que nos vayamos a cero ni nada por el estilo, pero debéis entender que mientras la dominancia siga elevada, a las altcoins les va a costar mucho más subir. Pero si nosotros nos fuésemos con muchas altcoins, de hecho cualquiera de la que estéis viendo en pantalla, como puede llegar a ser Cardano, por ejemplo, en una temporada semanal o cosas similares, la zona de acumulación para mí ya ha finalizado. Para mí la zona de acumulación dentro de Cardano era esta de aquí. Si compraste en esos niveles, maravilloso, pero actualmente si volviésemos a caer o algo por el estilo, yo personalmente buscaría recomprar en 0,45 o al menos cerca de los $0,4. Para mí esos serían muy buenos puntos de compra en muchas de las altcoins. De hecho, si nos fijamos en muchas otras, como por ejemplo Chainlink, tiene algo bastante similar. Se encuentra actualmente en una temporalidad semanal en una zona clave, que para mí, siendo los $16,5, sería un nivel súper importante de soporte. Hemos roto directriz bajista hace muchísimo tiempo y actualmente lo que debería estar haciendo es atacar los máximos de los $38 y posteriormente el máximo histórico en los $52. Pero tal y como veis, muchas de las altcoins actualmente tienen un patrón muy similar, ya sean Solana, BNB, Polkadot, Ethereum, Matic o cualquiera de las que hemos estado viendo actualmente. Y lo que nosotros hemos estado haciendo, sobre todo la última semana, últimas 2 semanas en la comunidad privada, ha sido operar altcoins con una capitalización de mercado mucho más pequeña o altcoins que han nacido hace relativamente poco tiempo. Monedas como por ejemplo Aevo, monedas como por ejemplo Aevo, ENA, que actualmente, como bien veréis, nos está dando ahora mismo, desde que nosotros entramos sobre los 0,97, la moneda lleva en spot únicamente, sin apalancamiento, un 30% de beneficio. Y esto no es ni mucho menos por yo querer compartir mis profits ni nada por el estilo, simplemente que veáis que hay nuevas narrativas que actualmente tienen mucho FOMO y que van a subir muchísimo más que las altcoins que actualmente ya están muy consolidadas en el mercado y que, gracias o por culpa de la dominancia, no se les está permitiendo subir demasiado. De hecho, aquí podéis ver en el Telegram que tenemos la operación de ENA, una compra entre 0,96, 0,97 y los take profit están en 1,2 y 1,5 dólares y el stop loss de la operación en 0,86 dólares. Esto lo enseño únicamente para que veáis algunos ejemplos de operaciones que vamos haciendo en la comunidad privada por si alguien se quiere animar a entrar. Como bien veréis, el stop loss está a un 10% de distancia y únicamente el primer take profit, si nosotros contamos la entrada en 1,2, el primer TP, lo tendríamos a un 25% de distancia, es decir, tenemos un riesgo-beneficio de esta operación de un 1 a 2,5. Si yo pierdo un 10%, pero gano un 25% y pierdo más de lo que gano, aún así seré una persona rentable.
Pero esto únicamente os lo estoy diciendo porque durante estas últimas semanas para mí el foco está en un sector que lo puede petar bastante, el sector de las monedas Proof of Work, monedas que en este caso puedan llegar a tener FOMO gracias al halving de Bitcoin, monedas como por ejemplo Ethereum Classic, que como bien veréis para mí tendrían potencial al menos durante el corto plazo para llegar hasta los $52, o al menos nosotros la proyectábamos un poquito más arriba hasta los 76, pero por ahora es una moneda que no tiene demasiado volumen, pero al menos hasta los $40 debería llegar. Por otro lado tendríamos la moneda de Litecoin, que también la proyectamos hasta los $150, pero tenemos por supuesto tomas parciales un poquito antes. Y en este caso y este tipo de monedas las comento más que nada para que no lo hago para compartir mis profits ni nada por el estilo, simplemente lo hago para que muchos de vosotros podáis compartir mis operaciones y podáis sacar rendimiento al mercado mientras estáis viendo que la cosa no está demasiado clara en estos momentos. Aquí tenéis otro ejemplo que es Ravencoin, que actualmente desde nuestra compra llevaría ahora mismo un 13% en beneficio. Y esto más que nada es porque son monedas Proof of Work que pueden llegar a tener cierto FOMO por el tema del halving de Bitcoin. Son monedas que se pueden minar, con lo cual pues es una narrativa que durante al menos las siguientes semanas puede tener algo más de FOMO. Tenemos otras, por supuesto, mucho más importante, que es Bitcoin Cash, pero yo personalmente ahora mismo Bitcoin Cash no la voy a comprar porque me parece demasiado cara y hay muchas que están muchísimo más baratas. Y muchas otras que me interesan muchísimo también, como las monedas de inteligencia artificial. Algunas como Palm, ahí que están muy cerquita de una zona de compra que para mí es bastante clave. En una temporalidad diaria, como veis, debería el precio rebotar cerca de los $0,8. Otra moneda muy similar que es Palm, que es PAL, actualmente desde una comprita que llevamos en 0,57 entraríamos y sobre todo le buscaríamos que llegase al menos al dólar. Una que hemos activado en el día de hoy, que es AI, que es Sleepless AI, actualmente lleva pues muy poquito, un 4 o un 5% de beneficio. Como veis está muy cerca de la entrada y buscaríamos una subida al menos hasta los $2,4 y posteriormente ya tenemos STP en el infinito, o muchas otras monedas como Netmind, que de hecho se quedó muy cerquita de tocar stop loss y actualmente ya estaría dándonos en spot un por 2 de beneficio. Esto ya os digo que no lo comparto ni mucho menos para decir, hostia, el puto Vlad, cómo me comparte aquí los profits, que este tío es un cabronazo, no sé qué. No, es simplemente que entendáis que ahora mismo el dinero no está fluyendo a las altcoins y que está moviéndose mucho más las monedas más pequeñitas en el mercado, monedas que no conoce tanta gente, monedas con un market cap al menos para mí inferior a los 2.000 millones de dólares, y actualmente ese es el sector que estoy viendo que más dinero está moviendo, y sobre todo que las altcoins, cuando se mueve Bitcoin, pues cuando tenemos un movimiento en Bitcoin de un 3,5% de subida en el día de hoy, al menos cualquier moneda del top 10, top 20, ya sea Phantom, Polkadot, Ethereum, Matic, cualquiera de estas tendría que haber subido entre un 10 y un 20%, pero no ha sido el caso, con lo cual, y dicho esto, durante estos próximos días voy a focalizar mi atención en monedas un poquitín más pequeñas. Así que chicos, si llegamos a la cantidad de 400 me gusta en este vídeo, os subiré una segunda parte con operaciones que voy a realizar durante los próximos días. Operaciones que aún no he hecho, que aún no he entrado, que las tengo planteadas, pero me falta darle al botón de comprar. Todo depende de vosotros y nos vemos a la próxima.